Damos la bienvenida a la conferencia de nociones sobre cerveza artesanal. Tenemos a nuestro ponente, el químico Marco Andrés Navarrete, químico de alimentos de la generación 2010, titulado por la tesis sobre proteínas de malta mexicana, Beer Science. Ha trabajado en 3 cervecerías artesanales: Cervecería Drakenus, Cervecería Reforma, actualmente cervecero asistente en Cervecera Ciprés. A continuación les dejo con nuestro ponente. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a empezar. Si me confirman, por favor, las chicas del comité, que se ve completa la pantalla. Sí, ¿Se ve Sí, la sí se ve presentación? bien. Ok, ok. También, perdón, disculpa, pueden Sí, ir mandando todos sus preguntas a lo largo de la presentación y al final se hará la sesión de preguntas y respuestas, nada más para que lo tengan en consideración. Adelante, Marco, muchas gracias. gracias. Pues bueno, vamos a platicar sobre algunas nociones de cerveza artesanal para ustedes que a lo mejor no están tan metidos en este mundo. Un breve resumen de la presentación. Vamos a empezar con una introducción en la que les voy a platicar muy a manera muy breve, la definición de la cerveza, los ingredientes que la caracterizan y su proceso de producción. Después vamos a hablar un poquito de un concepto que a lo mejor algunos han escuchado, pero que a muy poca gente le queda muy claro de qué se trata, que son los estilos de cerveza. Después vamos a hablar de defectos, qué es un defecto de la cerveza, cómo se puede identificar y cómo se puede prevenir. Y después nos vamos a ir un poquito más allá. No nos vamos a enfocar tanto en el aspecto biotecnológico solamente, sino también nos vamos a ir como al fenómeno social y cultural que representa la cerveza. Y es algo que a lo mejor a nosotros como científicos no estamos tan acostumbrados, pero la cerveza es un aspecto multifacético de la historia de la humanidad que también requiere esa valoración social e histórica. Y al final, pues vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Entonces, pues para no pasar más tiempo entretenidos, vamos directo a la definición de cerveza, que es una bebida fermentada de bajo contenido alcohólico, elaborada principalmente a partir de agua, malta, lúpulo y levadura. Muchos de ustedes a lo mejor están asociados o bueno, están familiarizados si ya llevaron la optativa de malta y cerveza o si ya llevaron LABTEC, la materia de octavo semestre, a lo mejor les sonarán estos ingredientes, estos nombres. Sin embargo, la cerveza es un elemento, bueno, es un producto muy diverso. Está elaborada principalmente de estos ingredientes, pero no está limitada a estos 4. Pueden intervenir algunos otros y algunas variedades de ellos mismos que no necesariamente se acoplan a esta definición. Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero podemos decir que la base para todas las cervezas son estos cuatro elementos. Y pues bueno, vamos a empezar hablando de cada uno de ellos. Cada uno tiene un papel importante. Sin él, los otros no podrían funcionar, son como un engrane. El agua es el medio de reacción. La elaboración de cerveza es un proceso de transformaciones secuenciales que necesita un medio de reacción para llevarse a cabo y el agua es precisamente ese medio. Las características del agua para hacer cerveza las vamos a ver un poquito más adelante. La malta es la base de la fermentación, es la base sobre la cual se construye la fermentación porque es la que provee esos sustratos que eventualmente se aprovechan por parte de la levadura para llevar a cabo la fermentación, que es lo más icónico, el paso más definitivo, el paso más representativo de la elaboración de cerveza. Los lúpulos son un contrapeso para la malta, aportan muchas de las notas o las características sensoriales que más impactan en la cerveza.
A nosotros los cerveceros nos gusta decir que los lúpulos dan personalidad y carácter a la cerveza, mientras que la malta es como esa hoja en blanco que te ayuda a construir y empezar a transformar. Y finalmente, pues la levadura, que es el alma del proceso de elaboración de cerveza. En este medio es como el acuerdo de decir que los cerveceros no hacemos cerveza, sino los cerveceros le damos a la levadura las condiciones para que ella haga la cerveza, ¿no? Ella es la responsable de este proceso de fermentación que es tan icónico y representativo de la elaboración. Y pues bueno, vámonos un poquito más al fondo. El agua, que es nuestro medio de reacción, debe de cumplir con ciertas características para ser adecuada para la elaboración de cerveza. Principalmente nos preocupan dos factores que determinan muchos de los procesos de elaboración que sean de la calidad adecuada. Ellos son el pH y la composición mineral. Ambos estos factores realmente van de la mano porque algunos minerales del agua tienen propiedades ácido-base y por lo tanto tienen un impacto en el pH, pero finalmente un agua que queremos utilizar para elaborar cerveza debe de cumplir con ciertas características, ¿no? ¿Por qué? Porque estas características del agua deben de ser adecuadas, uno, para mantener y promover la actividad enzimática, que es la principal responsable de las transformaciones a lo largo del proceso, y otra, derivada de la actividad enzimática, la actividad biológica, porque al final, en este medio de que es el agua, vamos a poner a trabajar a la levadura, que es un ente biológico y necesita de ciertas condiciones para su crecimiento y desarrollo. Además, el agua puede llegar a influir en el perfil sensorial de las cervezas y es ahí donde me gusta platicar un poquito del concepto de aguas clásicas o aguas históricas. Eh, a lo largo del estudio y el desarrollo de tecnología para elaborar cerveza, el agua ha sido objeto de estudio por su composición mineral, sobre todo tomando como referencias muchas de las ciudades que tienen una tradición cervecera muy importante. En esta tabla, que corresponde al libro que les estaba mostrando aquí del lado izquierdo, en esta tabla se muestran la composición mineral de aguas de ciertas ciudades europeas de tradición cervecera de años, de siglos. Entre los iones que más nos interesan analizar o cuantificar para la elaboración de cerveza están el calcio y el magnesio, que son principalmente, promueven la estabilización del pH, la actividad enzimática y la actividad biológica, porque son cofactores de muchas enzimas y son minerales necesarios para que la levadura crezca. Los iones sulfato, que son responsables de la interacción con muchos del perfil sensorial de los lúpulos. La concentración de iones sulfato en el agua puede llegar a tener un efecto en la percepción de las notas que vienen por parte del lúpulo, puede acentuarlas o inhibirlas, entonces también es muy importante cuantificarlos. Los iones cloruro y los iones sodio son responsables de acentuar la percepción de las notas que vienen de la malta. Y, por ejemplo, en el caso de los iones cloruro, es necesario mantenerlos bajo cierto umbral porque en una concentración muy alta pueden llegar a ser corrosivos para el acero inoxidable del cual están hechos la mayoría de los equipos para elaborar cerveza. Entonces, analizar y conocer el agua a partir de la cual vamos a elaborar la cerveza es un paso muy importante para poder decidir, uno, qué tipo de cerveza vamos a hacer, dos, qué perfil queremos que tenga, y tres, cómo es que van a interactuar los demás ingredientes dentro de ella. Que a final de cuentas es ese medio en el cual se van a dar todas esas reacciones, todas esas transformaciones y todas esas interacciones que al final de cuentas nos van a llevar a la elaboración, a un producto terminado que nosotros queremos que sea deseable o que apele al gusto de un consumidor. Entonces, el hecho de conocer, por ejemplo, los perfiles de aguas de ciudades de tradición cervecera, te puede dar una idea de qué tipos de cerveza puedes utilizar siguiendo estas guías. Por ejemplo, cervezas de Dublín, que son cervezas oscuras, más tostadas, tienen un perfil de agua determinado. Entonces, si yo quiero hacer una cerveza oscura que acentúe estas notas tostadas por parte de la cerveza, me conviene utilizar un agua que se parezca en un perfil sensorial a la de la ciudad de Dublín.
porque sé que esa tradición que ellos tienen es ya muy representativa y si yo quiero hacer algo que corresponda a lo que se hace ahí, aunque sea mi propia versión, puedo modificar mi agua o puedo jugar con ella para poder alcanzar ese perfil. Igual, cada ciudad puede tener un perfil diferente y la verdad es que aquí solo tenemos 6, pero hay muchísimos datos de aguas tradicionales para hacer cerveza a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces, bueno, esto es como por parte del agua. Es un tema que a lo mejor muchos cerveceros no están acostumbrados a trabajar porque a veces los cerveceros que no tienen este bagaje que nosotros como científicos sí tenemos, de hablar de concentración, de partes por millón, constantes de equilibrio, pH, no les cuesta, a veces les cuesta un poquito de trabajo, pero para nosotros químicos es un poquito más sencillo. Y pues nosotros sí tenemos la capacidad de meternos más a fondo, más a profundidad en el tema del agua y eso también es muy importante. Después vamos a hablar un poquito de la malta que es la base de la cerveza. La malta como tal es un producto de la germinación controlada e incompleta de los granos de cebada. Los granos de cebada cuando vienen directamente del campo son duros, correosos, o sea, si intentas morderlo es más probable que se te rompa un diente a que lo partas a la mitad. Entonces, este proceso de germinación incompleta por el cual pasan es lo que genera la malta, que ya es un producto más suave y le da la capacidad de degradar todas esas sustancias de reserva que tiene el grano dentro de sí, que son las que nosotros queremos aprovechar para hacer cerveza. Las maltas se dividen en básicamente 2 grandes grupos, que son las maltas base y las maltas especiales. Las maltas base, como su nombre lo dice, tienen esa responsabilidad de ser la base de la fermentación. Son las que proveen de esos sustratos que se van a transformar en compuestos sencillos, en compuestos fermentables, para que la levadura pueda aprovecharlos. Nos gusta hablar un poquito de desdoblamiento de macromoléculas. ¿Por qué? Porque esos sustratos son principalmente almidón, que es un polisacárido complejo. Lo que queremos es degradarlo, desdoblarlo en compuestos sencillos, y proteínas que pues funcionan como una fuente de nitrógeno para la levadura. Entonces, las maltas bases son las que son responsables y tienen esa capacidad de degradar esas moléculas de reserva para poder aprovecharlas en la elaboración de cerveza. Estas maltas tienen la característica de ser pálidas y tienen un aporte sensorial mejor. O sea, si uno hiciera cervezas solo de maltas bases, son cervezas amarillentas, si acaso un poco como de algunos tonos dorados. Saben y huelen mucho a cereal, a grano, un poquito de notas de pan, como notas muy de cereal que viene directamente del campo. Entonces, su aporte sensorial es menor, realmente no contribuyen a descriptores sensoriales realmente importantes, pero son las que aportan ese potencial para la fermentación. Algunos ejemplos de este tipo de maltas son Pale Ale, que pues son maltas pálidas, una malta Pilsner, que es tradicional de la ciudad de Pilsen en República Checa, y malta Munich, que es un poquitito más oscura y tiene notas un poquito más como de galleta, un poquito de pan, no tanto de granos, sino de pan ya procesado. Y bueno, estas son las maltas que tradicionalmente se usan como base para elaborar cualquier tipo de cerveza. Además de las maltas base, tenemos las maltas especiales. Estas maltas están elaboradas en condiciones un poquito más extremas de calor, temperatura, tiempo y humedad. Y estas condiciones lo que hacen es desarrollar otro tipo de características sensoriales. Normalmente hablamos un poco de desarrollo de color, de aroma y de sabor. ¿Por qué? Porque por estas condiciones tan extremas de calor y temperatura a las que se someten, pues llevan a cabo reacciones como caramelización, reacciones de Maillard, que desarrollan compuestos coloridos y compuestos aromáticos y compuestos de sabor. Hay diferentes intensidades y bueno, hay muchísimas maltas especiales dependiendo de la cerveza que uno quiere elaborar.
es las maltas especiales que selecciona y las que puede utilizar dependiendo de las tonalidades o los aromas o los sabores que le quieramos dar a la cerveza. Algunos ejemplos son la malta negra, que es una malta completamente tostada, o la malta caramelo, que puede, por las condiciones de humedad y temperatura a la que se elabora, se llega a caramelizar el azúcar que tiene dentro del grano, y ese azúcar caramelizado es lo que le da sus características de un aroma caramelo, un sabor ligeramente tostado y colores rojizos. Y también actualmente ya hay tecnología para hacer maltas que pueden aportar dextrinas. Las dextrinas, ustedes deben de saberlo, son oligosacáridos que son de cadena corta, entre comillas, ¿no? Alrededor de 5 residuos de glucosa. No son fermentables, la levadura no los puede aprovechar, pero en cerveza son responsables de darle densidad al líquido, densidad a las cervezas. Entonces son cervezas que pueden ser un poquito más pesadas, un poquito más dulces, y además le dan estabilidad a la espuma. Entonces, maltas dextrina pues son maltas que aportan con este tipo de azúcares que no son fermentables, pero que dan características al cuerpo de la cerveza. Y también maltas melanoidinas. Las melanoidinas, que son un compuesto producto de la reacción de Maillard, ayudan a dar profundidad al color de la cerveza. Además de estas maltas base y especiales que están hechas a base de granos de cebada, se pueden utilizar otros granos, como la avena, que da sedosidad y da densidad porque aporta algunos betaglucanos que dan viscosidad un poquito a la cerveza. Maíz, que se utiliza como fuente de azúcares fermentables, igual que el arroz, que esto se llama, el maíz y el arroz son adjuntos porque son fuentes externas de azúcares fermentables. Trigo y centeno, que dan características aromáticas y visuales muy particulares, aromas como cítricos, especiados, turbidez en la cerveza, notas muy particulares. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, podemos jugar con las proporciones de cada uno para llegar a un estilo particular, ¿no? Ya dependerá de la base que nosotros tomemos como referencia para el estilo que queramos elaborar. Después viene el lúpulo, que creo que es el ingrediente más oscuro y con el que la gente está menos familiarizado. El lúpulo es una planta trepadora rica en aceites esenciales y resinas. Su nombre científico es Humulus lupulus y está en la misma familia que la cannabis. Por eso comparte la producción de aceites esenciales, aromáticos y resinas de sabor y aroma, pero no comparte la producción de compuestos psicotrópicos. Entonces, pues, bueno, no hay mucho de qué preocuparse. Una de las características importantes del lúpulo es que es una planta trepadora, pero lo que se utiliza para la elaboración de cerveza es la flor femenina. Esta es la que tiene dentro de los pétalos las glándulas que producen estos aceites esenciales y estas resinas para la elaboración, que nosotros aprovechamos para la elaboración de cerveza. Y cuando uno compra lúpulo, uno de lo que tienen que traer los certificados de análisis es la concentración de algo que se conoce como alfa ácidos. Los alfa ácidos son un grupo de compuestos orgánicos responsables del desarrollo del amargor. Y el amargor es uno de los principales aportes que tiene el lúpulo a la cerveza. Los alfa ácidos pueden contabilizarse y dentro de la cerveza se puede determinar su concentración. Y esta concentración de alfa ácidos lo que genera es, bueno, de los derivados de alfa ácidos, de hecho, lo que genera es una escala internacional de amargor, el International Bitter Unit, que es lo que se conoce como IBU. El IBU es una escala del contenido de derivados de alfa ácidos en cerveza que puede darte una idea del amargor que tiene una cerveza ya en botella, ya en envase, ya en lata. No necesariamente son acertados. El amargor en cerveza puede tener más influencias además del lúpulo, pero es una buena idea de cómo clasificar las cervezas dependiendo de su contenido de amargor. Además, tienen una suave actividad antimicrobiana, inhiben el crecimiento de bacterias gram positivas, me parece. Y bueno, esto ayuda a proteger la cerveza
durante su desarrollo y en el envasado. Además del amargor, los lúpulos pueden ayudar bueno, proveen de perfiles de aroma y específicamente ciertas notas que vienen dependiendo de la variedad y del tipo de lúpulo y de dónde venga el lúpulo del que estemos hablando. Es una planta que es muy delicada, es casi como la vid, como la uva para el vino. Solo se desarrolla en ciertas regiones del mundo. La franja principal está entre los 33 y los 55 grados de latitud norte. Estados Unidos, Alemania, República Checa, Eslovenia, China son productores importantes de lúpulo porque tienen áreas de cultivo en esa zona de las latitudes. Pero de hecho, actualmente empieza a haber también mucho desarrollo de lúpulos en el lado sur, en esas mismas latitudes, pero del lado sur. Y el principal exponente del desarrollo de lúpulos en el hemisferio sur es Nueva Zelanda. Nosotros aquí en Ciprés hemos utilizado lúpulos neozelandeses y la verdad es que tienen perfiles muy, muy especiales, muy particulares que los distinguen completamente de los lúpulos americanos o los lúpulos europeos. Es algo nuevo y es algo que a nosotros nos llama mucho la atención. Pero, ¿qué tipo de aromas o qué tipo de notas son los que el lúpulo puede aportar? Bueno, variedades de lúpulos hay incontables, pero al menos hay un grupo de descriptores específicos para los aromas que dan estas variedades. Los principales descriptores son florales, que dan aromas florales, frutales, cítricos, herbales, terrosos, de árboles perenne y especiados. Florales, pues como flores blancas, o incluso, ahorita no recuerdo el nombre de la flor, pero hay una flor especial que tiene un aroma muy similar al que dan estos lúpulos. Frutales pueden ser desde mango, maracuyá, un poquito de melón, melocotón incluso. Cítricos, pues prácticamente todos los cítricos, piña, toronja, naranja, lima. Herbales pueden ser prácticamente cualquier hierba. Lemongrass es uno de los principales descriptores. Terrosos, pues sí, aromas como de amaderados, ligeramente terrosos. Especiados pueden ser como la pimienta, un poquito de clavo, aromas un poquito más hacia el lado de ciertas especies que se pueden utilizar en la cocina, ¿no? La verdad es que hay muchísimos. Cada lúpulo tiene un perfil particular y dependiendo de la cerveza que queramos hacer y con el perfil que le queramos dar, es el tipo de lúpulos que vamos a utilizar. Entonces, aun cuando lo que se necesita es la flor femenina de la planta, nosotros directamente en la cervecería no utilizamos las flores, utilizamos pellets, que son las flores procesadas, deshidratadas y comprimidas, porque eso les da mayor resistencia al paso entre que se cosechan y llegan a la cervecería, a esa cadena de distribución. Y pues bueno, nos ahorra espacio porque las flores son muy grandes, poco densas, pero el pellet ya está comprimido y pues es más práctico utilizar el pellet. Y bueno, aquí en México la gente los cerveceros mexicanos estamos muy obsesionados con los lúpulos y nos gusta jugar muchísimo con todos los perfiles que pueden dar. Y eso es una influencia que viene mucho de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un productor muy importante de lúpulo y allá tienen muchos programas de desarrollo de nuevas variedades que al final llegan a tener un impacto pues, porque somos vecinos, ¿no? Finalmente, pues vamos a hablar de la levadura, que es ese microorganismo responsable de llevar a cabo la fermentación. No nada más lleva a cabo la fermentación en cuanto a que se produce alcohol a partir de azúcar, sino que como parte de los productos del metabolismo durante su crecimiento en la fermentación, también es responsable de la producción de muchos compuestos de aroma y sabor que son característicos de la cerveza y que además distinguen a este producto fermentado de otras bebidas fermentadas y destiladas como el vino, el ron o los whiskies o los destilados en general. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad de darle a las levaduras la condición adecuada para que
pueda llevar a cabo una fermentación sana y que te pueda dar un perfil adecuado para que la cerveza sea agradable a la vista, agradable al sabor, agradable a la nariz, y que puedas tú ofrecer una experiencia sensorial completa y agradable que apele al gusto del consumidor. La levadura también es la responsable de la principal división de las cervezas a nivel general. La verdad es que esa división a la que estamos acostumbrados de claras y oscuras es completamente inválida, y la principal y la más adecuada es por el tipo de cerveza, del tipo de fermentación, que depende de las cepas o la especie de levaduras que vamos a utilizar. Esta división separa las levaduras ale y las levaduras lager. Ale, que se utiliza la especie Saccharomyces cerevisiae, que fermenta a temperaturas altas, entre comillas, de 18 a 21 grados. Se caracterizan por ser fermentaciones un poquito más rápidas, mientras que las lager, que son la base para estas levaduras, es Saccharomyces pastorianus. Bueno, la especie de estas levaduras es Saccharomyces pastorianus. Fermentan a temperaturas un poco más bajas, 10 a 13 grados, y la fermentación, por ser a bajas temperaturas, es un poquito más lenta. Cada una tiene comercialmente varias opciones dependiendo del perfil, dependiendo del perfil de la cerveza que quieras dar, dependiendo de dónde venga esa cepa, de qué características tenga para su fermentación. Y normalmente de manera comercial se encuentran según de dónde vengan. Por ejemplo, las ale, las levaduras que vienen de Bélgica son un grupo muy importante porque tienen unas características sensoriales muy particulares. Las americanas también, las británicas también. Y últimamente empiezan a tomar mucha importancia las levaduras de Noruega, que de su nombre comercial son las levaduras Kivik, que tienden a presentar fermentaciones muy limpias, muy rápidas y a temperaturas alrededor de los 30 grados centígrados. Entonces, incluso ellas, a pesar de que son levaduras ale, se salen un poquito de ese rango clásico que se maneja para estas fermentaciones. Del lado de las lager, las lager de República Checa, las Czech lager, son muy clásicas. Hay una cepa especial para elaborar la cerveza del Oktoberfest. Empieza a tomar mucha importancia las levaduras lager que vienen de Copenhague, de Dinamarca, y también, aun cuando no están reconocidas como un grupo formal, las Mexican Lager también empiezan a tener importancia, y muchos cerveceros en Estados Unidos están retomando las levaduras mexicanas para elaborar sus cervezas y decirles que son Mexican Lager, porque son levaduras que originalmente se aíslan aquí en México, ¿no? Además de levaduras ale y lager, puede llegar a haber otras levaduras y otros microorganismos que participan en la fermentación. Dentro del mismo género, las Saccharomyces bruxellensis son un ejemplo. Otros géneros, como el Brettanomyces, puede llegar a tener importancia, o Torulaspora, y algunas otras bacterias, como son del género Pediococcus y del género Lactobacillus. Y bueno, esos otros microorganismos pueden llegar a interactuar, no son responsables de la fermentación principal, sino de una fermentación secundaria, pero también contribuyen mucho al desarrollo de un perfil específico para la cerveza. Y eso lo voy a hablar un poquito más adelante cuando platiquemos de estilos. Y bueno, ya tenemos una idea de lo que es los 4 ingredientes principales, y ahora pues vamos a platicar un poquito de qué es lo que se hace, qué es lo que se necesita para hacer un proceso de cerveza. Este diagrama está muy simplificado, pero pues por algo hay un curso completo de malta y cerveza para revisar todos estos temas. Se los voy a tratar de dar de la manera más resumida posible, pero cualquier duda, por favor, o algo que no les quede claro, por favor háganmelo saber, porque la verdad es que este es fuente de muchísimas preguntas muy interesantes. Entonces, como primer paso, antes de poner en contacto cualquier cosa con cualquier cosa, lo que hacemos es, la molienda del grano, que es, lo que hacemos es, el grano que nos llega en costales lo pasamos por un molino, y lo que hacemos es exponer la parte interna. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener acceso a todas esas reservas que están en el interior, y para eso necesitamos aumentar la superficie de contacto, y por eso utilizamos la molienda. Además, tenemos que preparar el agua. Se calienta a la temperatura adecuada, se le añaden las sales que se necesitan añadir según el estilo que vayamos a elaborar, y se le ajusta el pH.
Una vez que ya tenemos el grano molido y el agua caliente, lo ponemos en contacto en el segundo paso en un tanque de maceración. Aquí lo que ocurre es que el contacto del agua caliente con los granos va a generar una activación de la actividad enzimática que viene dentro de la misma malta para poder degradar por hidrólisis, por esa hidrólisis enzimática, todas las reservas del grano de la malta, que son principalmente almidón y proteínas, y convertir esas reservas complejas en azúcares y compuestos fermentables, maltosa, glucosa, fructosa, maltotreosa, péptidos pequeños, aminoácidos libres. Todos esos compuestos fueron fuentes de carbono y nitrógeno principalmente que la levadura requiere para la fermentación. Esto tarda aproximadamente 1 hora en lo que se da esa extracción de los compuestos nutrimentales, y una vez que termina, el agua retiene todos esos compuestos y se convierte en un líquido que se llama mosto. El mosto es la base sobre la cual se va a elaborar la cerveza. El mosto se separa y se manda a una olla de ebullición, que es el paso número 3, y el grano que se descarta, el grano que queda húmedo después de la maceración, lo llamamos bagazo, y lo mandamos nosotros aquí en Cervecería Ciprés, lo mandamos a bueno, no lo mandamos porque vienen por él. Se lo entregamos a un refugio de burros, a un santuario de burritos allá por San Juan Teotihuacán, y para ellos es una fuente muy rica de alimento. En general para ganado puede utilizarse para cerditos, para burros, para caballos, para vacas o para becerros. Entonces, en general, toda cervecera responsable tiene que tener un programa de disposición del bagazo, del grano que se utiliza después de la maceración, para que se aproveche y pues no se tire la basura porque es muy contaminante. Una vez que el mosto llega a la olla de ebullición, se lleva a temperatura de ebullición por al menos 1 hora. Y la ebullición tiene varios objetivos. Uno, terminar la actividad enzimática que pudiera permanecer desde la maceración. Dos, esterilizar el mosto. Las maltas son el insumo más sucio que hay porque vienen directamente del campo. Entonces, la cantidad de microorganismos que permanecen en su superficie es inmensa, y para detener ese crecimiento microbiológico es que se lleva a cabo la ebullición. También ayuda a precipitar y retirar del líquido cualquier resto de proteína que no haya sido degradada, y coagula y precipita. Y además, en la ebullición lo que hacemos es añadir los lúpulos. Los lúpulos en la parte de la ebullición, por estas altas temperaturas, se ayuda a que se extraiga o se haga una extracción de los compuestos de aroma, y se empiezan a desarrollar los compuestos de sabor, que es principalmente el amargor. El amargor, como ya les había comentado cuando hablábamos de los lúpulos, viene de los alfa-ácidos, pero los alfa-ácidos per se no dan un potencial de amargor tan fuerte. Durante la ebullición, los alfa-ácidos se isomerizan a isoalfa-ácidos, y son los isoalfa-ácidos los que son responsables de la percepción del amargor en la cerveza. Y de hecho son los que se cuantifican para la escala de los IBUs, de la International Beer Unit. Entonces, el desarrollo de isoalfa-ácidos, como tal del amargor, depende de la temperatura durante la ebullición, o sea, del calor de la ebullición. Entonces, es muy importante que para desarrollar esa característica tan particular de la cerveza se añaden los lúpulos en este paso. Una vez que termina la ebullición, el mosto se debe de enfriar para llevarlo al fermentador antes de inocular, porque si yo le inoculo la cerveza a un lúpulo, a un mosto que está hirviendo, pues la voy a matar y no voy a poder llevar a cabo la fermentación. Entonces, ¿cómo llevo a cabo este enfriamiento? Se lleva a cabo mediante un intercambiador de calor, de placas. Por un lado, el intercambiador entra el mosto hirviendo, y por el otro lado entra agua fría. El calor pasa del mosto al agua, el agua se recupera y se puede utilizar para elaborar más cerveza porque esa agua ya está caliente, ya tiene la temperatura adecuada, y el mosto se enfría a una temperatura ideal para inocular con la levadura. Después del intercambiador se añade un poco, bueno, no se añade un poco, se debe de añadir un flujo constante de oxígeno puro
porque debe de haber oxígeno disuelto en el mosto para que la levadura pueda iniciar la fermentación. En la fase lag de crecimiento de la levadura debe de haber oxígeno en el medio para que ésta pueda adaptarse e incorporarlo a sus membranas celulares y a la pared celular para que éstas puedan resistir la cantidad de alcohol que se produce durante la fermentación. Entonces es por eso muy importante que el oxígeno sea disuelto después del enfriamiento del mosto. Una vez que llega al fermentador, se llega a la temperatura adecuada, la levadura se introduce, se puede introducir levadura seca o se puede introducir algún cultivo recuperado de una fermentación previa, se inocula y la fermentación arranca y dependiendo del tipo de levadura del que estemos hablando, pues es el tiempo que tardará en llevarse a cabo la fermentación. Cuando termina la fermentación, se baja la temperatura, la levadura se separa, y la cerveza, que en este punto es cerveza verde, cerveza que no está madura, se pasa a un tanque de abrillantamiento o carbonatación. En este tanque se le deja reposar o se le deja madurar para que llegue y desarrolle las notas adecuadas y alcance su punto máximo de calidad sensorial. Y en este tanque de abrillantamiento, en el paso 5, lo que se inyecta es CO2. El CO2 es el gas carbónico que le da a la cerveza ese burbujeo. Y es en el tanque de abrillantamiento donde se introduce a bajas temperaturas para favorecer su solubilización. Después del tanque de abrillantamiento se puede mandar a envasado, ya sea barriles, latas, botellas o servicio directo en el bar. Y pues bueno, es un muy breve resumen del proceso de elaboración. Seguramente habrá dudas, por favor, háganmelas saber al final. Y bueno, ya hablamos un poquito del tipo de los productos, la materia prima, el proceso de producción. Ahora, pues, ¿qué tipos de cervezas hay, no? O sea, ¿cómo se caracterizan, cómo se distinguen, cómo es que cada una alcanza el grado de cerveza artesanal, ¿no? Nosotros estamos habituados a utilizar el término o el sistema de los estilos. Hablar de un estilo de cerveza es hablar de una clasificación sobre la cual un grupo de cervezas se cobija. Y esta clasificación depende de los ingredientes que se utilizan para elaborarla, el proceso, las condiciones del proceso, por ejemplo, el tipo de fermentación, el perfil sensorial que tiene, que dependerá de las maltas, de los lúpulos, de las levaduras, el volumen de alcohol que tiene la cerveza y los criterios históricos y geográficos, ¿no? De dónde viene, por qué se elabora con esos métodos, por qué se elabora con esos ingredientes, porque es un estilo que representa cierta región, ¿no? Y bueno, retomamos un poquito la división de la que hablábamos en las levaduras, que son ale y lager. Y aun cuando son dos grupos de estilos muy particulares, muy diferentes entre sí, cada uno tiene una diversidad muy interesante. Por ejemplo, las levaduras ale, perdón, una disculpa, quería mover un poquito una pantalla. Las levaduras ale, las cervezas ale, son cervezas que se fermentan utilizando Saccharomyces cerevisiae. Son cervezas de fermentación rápida. Numéricamente son los estilos más abundantes. Hay muchísimos más estilos ale y por lo tanto también tienen una diversidad de perfiles completamente maravillosa. Por ejemplo, aquí les presento algunos estilos clásicos y algunos no tan conocidos. El primero es IPA o India Pale Ale, que como su nombre lo dice es una Pale Ale. Originalmente se elaboraba en Reino Unido, en las Islas Británicas, pero se destinaba para la India, cuando la India todavía era colonia británica. Y para que aguantara todo el viaje se le añadía una cantidad mayor o más alta de lo normal de lúpulo, porque el lúpulo le daba esa protección para que aguantara el viaje tan largo. Entonces, estas cervezas están caracterizadas por unas notas o por una cantidad de lúpulos mayores y por lo tanto más intensas en aroma y en amargor. Y son cervezas claras, muy amargas, claras y muy aromáticas. Del otro lado tenemos cervezas oscuras, que son porter y stout.
De hecho, Porter, Stout deriva del estilo Porter. Antes se refería a Stout como un estilo, una versión más fuerte de la Porter, pero eventualmente evoluciona y se le distingue como un estilo aparte. Estos dos estilos tienen maltas tostadas, por lo cual tienen estos colores oscuros, pero la cantidad de alcohol es mayor en la Stout que en la Porter, tradicionalmente, hay algunas excepciones. La profundidad del color en la Stout es mayor, la Porter tiene por ahí algunas tonalidades rojizas o café, y la intensidad de los sabores es muy diferente. En las Stout suelen ser un poquito más fuertes, las Porter no necesariamente son tan intensas, es un tostado más suave, más elegante. Las Stout es un tostado más intenso, más achocolatado, más licoroso. Las tres son cervezas británicas, desarrolladas en condiciones distintas, pero pues las tres son levaduras ale y entre ellas no podría haber más diferencias. Además, tenemos otros estilos no tan conocidos, como por ejemplo el estilo Sazón, que es un ejemplo de un estilo de un grupo de estilos que se llama Farmhouse Ale, muy tradicionales de ciertas regiones de Europa donde había muchas granjas, y son estilos que originalmente se elaboran para las jornadas de trabajo en las granjas, que eran muy largas en época de calor y pues eran muy refrescantes, ¿no? Son estilos que tienen notas muy especiadas, muy de pimienta, clavo, y estas notas vienen principalmente de la levadura. En las anteriores, la IPA, en las IPAs, el que brilla es el lúpulo. En la Porter y en la Stout, la que brilla es la malta, son esas maltas tostadas. Y aquí en la Sazón es la levadura la que le da, la que infiere esos perfiles tan característicos a este grupo de estilos, ¿no? Estas notas especiadas, es una cerveza seca y que es muy refrescante y pues para trabajar bajo el sol durante todo el día. Aquí en medio tenemos un ejemplo de una Irish Red Ale, una ale roja irlandesa, que exalta mucho las notas del caramelo, porque utilizan maltas acarameladas, por eso este color rojizo, pero que las balancea muy bien con el uso de ciertos lúpulos. Lúpulos principalmente de amargor, no tan aromáticos. Entonces aquí podríamos hablar de que no necesariamente hay un ingrediente que domine sobre los otros, sino es un juego entre las maltas y el lúpulo el que le da su identidad y su complejidad a estas cervezas. Y al final, pues una Scottish Ale, estas cervezas están elaboradas con maltas ahumadas. En Escocia tienen una tradición de ahumado muy particular y ellos ahuman las maltas con la madera de ciertas regiones muy clásicas de Escocia, y eso es lo que utilizan para elaborar esta cerveza. Entonces aquí lo que vas a encontrar son notas ahumadas, que viene de las maltas ahumadas. Y pues bueno, esto es lo que brilla, eso es lo que la caracteriza y lo que la hace tan especial. Entonces, como verán, la diversidad y la complejidad puede llegar a ser muy grande, pero pues a pesar de que en volumen de producción estos estilos no son los principales, en variedad sí, y en diversidad de perfiles son de los más importantes. Por el lado de las lager, tenemos estilos un poquito más, si no quiero decirlo conservadores, pero un poquito más moderados. Aquí prácticamente solo hay de dos sopas, hay algunas excepciones, como en todo. Cervezas muy maltosas que tienen notas como de pan, como de grano, como de cereal muy intensos, o cervezas muy secas. En general, en el mundo de las bebidas, lo seco es lo contrario de lo dulce. Seco es el descriptor de la ausencia de dulzor. Entonces, cervezas muy maltosas pueden llegar a ser muy dulces y cervezas secas son todo lo contrario, ¿no? Estos estilos, aunque no son tan numerosos, en volumen de producción son los que más se producen a nivel mundial. Y muchos están asociados a ciudades históricamente de tradición cervecera. Por ejemplo, Viena, el estilo Viena, que para los que no están familiarizados, la cerveza Victoria es una cerveza de estilo Viena. Viene de la ciudad de Viena, en Austria, tradicionalmente. Bock, que ahorita se va a poner de moda porque va a empezar a salir Nochebuena por la temporada navideña, es una cerveza que viene de la ciudad alemana de Einbeck, y que, bueno, tiene una historia ahí porque dicen que este estilo de cerveza rescató a esta ciudad de la bancarrota poco después de la Edad Media. Y otros estilos clásicos, pues son Marzen o Oktoberfest.
La cerveza Oktoberfest es una cerveza que se elabora para la festividad del Oktoberfest, que ni siquiera es en octubre, es a finales de septiembre, pero se elabora desde marzo. Entonces, por esta razón, esta cerveza tiene dos nombres, si lo quieren ver así. Märzen, porque se elabora en marzo, y Oktoberfest, porque se elabora para esas festividades. Ahí hay por algunas cuestiones de derechos bueno, no como de derechos de autor, sino cuestiones de denominación de origen. Y pues bueno, no todos podemos llamarle Oktoberfest a una cerveza así. Hay cuestiones legales por ahí. Pero bueno, este es un ejemplo de que son estilos que tardan muchísimo más en elaborarse, ¿no? Desde marzo se elabora una cerveza para finales de septiembre. Entonces, son estilos que se llevan su tiempo porque es una fermentación lager que toma más tiempo, es más lenta, pero que también se benefician de una maduración prolongada. Y pues un estilo que para mí, en lo personal, es de mis favoritos, que es el Munich. Son unas cervezas muy tradicionales de la ciudad de Múnich y pues que corresponden con esa tradición cervecera. Y aunque hay, pues la mayoría son estilos clásicos o muy tradicionales, también hay estilos que empiezan a surgir, como American Lager, que es un estilo estadounidense, y Mexican Lager, que son estilos un poquito ambiguos en ese sentido, porque pues una lager americana pues es una lager que se haga, cualquier lager que se haga en Estados Unidos o en México si es una Mexican Lager, pero que empiezan a desarrollar ciertas tendencias, como por ejemplo el uso de maíz en la Mexican Lager como fuente de azúcares fermentables. Entonces eso empieza a distinguir porque pues, se utiliza maíz y se empiezan a usar, se empiezan a desarrollar nuevos perfiles para este tipo de cervezas, ¿no? Y aún siendo lager, aun cuando la mayoría son cervezas como muy clásicas, también hay innovación de este lado de la fermentación. Y pues, ¿qué otros estilos puede haber que no caben ni en ale ni en lager? Tenemos cervezas ácidas, en las que intervienen esos otros microorganismos de los que les hablaba cuando platicábamos de la levadura. Bretanomices, periococos, lactobacillus, intervienen en fermentaciones secundarias que desarrollan esos compuestos de acidez que, pues bueno, si uno puede jugar con ellos e integrarlos bien a un perfil adecuado, pueden llegar a ser muy agradables, a la gente le gusta muchísimo. A mí en lo personal no es como mi hit, pero la verdad es que hay exponentes muy interesantes. También juegan con cuestiones de sal. Por ejemplo, hay un estilo que por ahí se ve en la foto que se llama Gosé, que se utiliza agua muy salina y pues bueno, es como, hay gente que lo describe como tomar una michelada. Pero bueno, es una cerveza fermentada completamente aparte y de tradición alemana milenaria. Cervezas brut, cervezas burbujeantes y elaboradas con el método de Champenois, creo que así se pronuncia. Cervezas secas, refrescantes y muy burbujantes. Cervezas a base de frutas o que involucran frutas en su elaboración y el perfil de esas frutas se mantiene durante todo el proceso y llega a ser muy interesante, sobre todo en ciertas partes de Europa. En Bélgica hay mucho desarrollo de cervezas afrutadas. Cervezas híbridas que, por ejemplo, utilizan levaduras ale que trabajan a condiciones lager o levaduras lager que trabajan a condiciones ale. Y pues bueno, es una puerta de diversidad muy, muy, muy grande. Casi ningún cervecero se ha animado que yo conozca a explorar estas cervezas híbridas. Y un ejemplo de ese tipo de cervezas híbridas es el estilo Kolsch, que no mucha gente conoce, pero es un estilo muy rico, muy agradable, muy refrescante y ligero. Y maduradas en barrica. Cervezas de alto contenido alcohólico, en general cervezas oscuras, pueden pasar por un periodo de maduración o añejamiento en barricas. Y aquí lo importante es que se utilicen barricas que previamente hayan tenido otra cosa, principalmente vino, mezcal, tequila, whisky, ron. Son barricas que una vez una vez que esos destilados, esos fermentados como el vino pasan por esas barricas, esas mismas barricas se pueden llenar otra vez, pero con cerveza. Y la maduración de la cerveza en ese tipo de barricas lo que hace es desarrollar otro tipo de sabores. Muchas veces se infusionan y absorben muchas de las notas de la bebida que estuvo previamente ahí. Vino, ron, whisky, y eso le da una complejidad todavía mayor a la cerveza.
Aquí en México hay ya cervecerías más o menos grandes que empiezan a jugar con las barricas, porque también tenemos una tradición de vinos y un movimiento vinícola muy importante en varias partes del país, que pues bueno, puede generar una sinergia muy interesante. Y además del tequila, el tequila y el mezcal también abren esas barricas de tequila y el mezcal abren esas puertas para desarrollar cervezas muy fuertes, pero muy ricas, yo diría que deliciosas. Pero es otro nivel de complejidad, ¿no? Porque pasas, o sea, puedes meter cervezas lager, puedes meter cervezas ale, madurarlas en barrica y llevarlas a un nivel más allá de experiencia sensorial para ofrecer algo completamente nuevo y completamente distinto. Y bueno, ya hablamos como de sí, todo muy bonito, ya hicimos nuestra cerveza, pero uy, ¿qué crees? A lo mejor pues por ahí tiene defectos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es un defecto en cerveza? Los defectos se habla de características físico-químicas o sensoriales de la cerveza que no corresponden al estilo al que nosotros queríamos apuntar, al estilo objetivo que nosotros queríamos hacer. A mí me gusta dividir los defectos dependiendo de su origen y puede ser por un proceso deficiente, por contaminación o por mal manejo de la cerveza envasada. En el caso del proceso, hay muchísimos, pero en este caso les presento tres que son como los más clásicos, que el primero es el sulfuro de dimetilo o DMS. Este defecto se detecta como o se describe como aroma a verduras o maíz cocido. En algunos estilos de cerveza es aceptable a niveles controlados, pero en la mayoría de los estilos es indeseable y por lo tanto se considera un defecto importante. Se genera porque la ebullición no es del tiempo adecuado, es muy corta o no, es lo no tiene suficiente vigor, es una ebullición débil. El sulfuro de dimetilo se genera como producto de la degradación de los aminoácidos azufrados, cisteína y metionina. Si no tenemos una ebullición lo suficientemente vigorosa, estos productos no se van a volatilizar y por lo tanto van a permanecer en el mosto y en la fermentación y llegarán a la cerveza. Entonces, ese proceso de ebullición es el que nos ayuda a retirarlos, a volatilizarlos más fácilmente y por eso necesitamos que sea una ebullición de tiempo adecuado y suficientemente vigorosa. También se pueden dar por una sanitización deficiente de los equipos por los cuales vas a pasar tu cerveza o durante la elaboración. Otro defecto que también que puede llegar a ser aceptable en ciertos estilos, pero que en general es indeseable, es el diacetilo, que se describe como aroma a mantequilla. Se da por una fermentación incompleta. El diacetilo es un subproducto de la fermentación, pero dándole tiempo suficiente, la levadura puede reabsorberlo y eliminarlo de la cerveza. Entonces, una fermentación incompleta puede permanecer. En una fermentación incompleta puede permanecer el diacetilo si no le damos el tiempo suficiente a la levadura para que lo reabsorba. También se puede dar por uso de levadura vieja. Nosotros, o bueno, muchas cervecerías tenemos la buena práctica de reutilizar nuestros cultivos de levadura. Termina una fermentación, retiramos la levadura del fermentador, si vemos que está bien, está sana, tiene buen color y tiene buena actividad, la guardamos en condiciones adecuadas y la podemos utilizar en un lote siguiente. Esto se puede hacer durante cierto tiempo, generar un cierto número de generaciones de levadura. Si nosotros utilizamos levadura que ya es muy vieja, que ya ha tenido un número muy alto de generaciones, o sea, que ya se ha propagado por mucho tiempo, esta levadura puede generar mutaciones y por la degradación de su material genético y perder la capacidad de reabsorber diacetilo. Entonces, esta levadura mutante puede generar la presencia del diacetilo y por lo tanto que llegue a la cerveza y que se perciba como un aroma importante, y lo cual, pues, si el estilo no lo permite, entonces es un defecto. Si el estilo lo permite, que esté en el nivel adecuado, no más allá de un umbral sensorial permitido. Y también podemos hablar que el diacetilo se puede generar por underpitching. Underpitching es un fenómeno en el cual tú añades, inoculas la cerveza, inoculas el mosto con una cantidad muy pequeña o con una concentración muy baja de células de levadura viables. Esta concentración muy baja de levaduras en un volumen muy grande de mosto genera estrés en las levaduras y que se acelere su envejecimiento.
y por lo tal que pierdan la capacidad de reabsorber el diacetilo. Así que es también muy importante conocer la concentración de células viables de levadura cuando vamos a hacer una inoculación de mosto para hacer la fermentación. Y el tercero, del que me gusta platicar, es el acetato de etilo, que muchos estarán familiarizados con él porque pues, es el aroma solvente que todos conocemos de los laboratorios de orgánica. Y esto se da por un mal control de la temperatura de fermentación. La fermentación es un proceso exotérmico porque pues, hay un microorganismo que está desarrollándose, un organismo vivo que está desarrollando y se está generando calor. Si no tenemos un control adecuado de esa temperatura, y esta sube demasiado, la levadura se puede estresar y como producto de ese estrés genera compuestos indeseables como el acetato de etilo. O también por la ausencia de oxígeno en el mosto. Cuando hablábamos de proceso, les platicaba yo que la oxigenación del mosto es importante para que la levadura tenga una buena salud en el desarrollo de membranas y paredes celular, porque si no, es susceptible al efecto de los desechos que ella misma genera, que para nosotros son deseables porque son todos esos compuestos de sabor y aroma, pero para para la levadura son una agresión. Entonces, al sentirse agredida y no tener una membrana sana para delimitarlos, para evitar que regresen al interior de las células, se estresa y genera compuestos como el acetato de etilo, que pues son indeseables. Pues después hablamos un poquito de efectos de contaminación, y esto es por presencia de microorganismos indeseables. Uno de los más desagradables, o más agradables, dependiendo de cómo lo veas, es el aroma a sudor de caballo, aroma a establo, a granja. Y esto viene por contaminación con microorganismos como Lactobacillus, Pediococcus o Brettanomyces. Ustedes me dirán, pero tú me dijiste que hay cervezas que utilizan estos microorganismos para su fermentación. Pues sí, las cervezas ácidas pueden desarrollar estos sabores, estos aromas en ciertos niveles y son aceptables porque se presta mucho a que se integran muy bien estos aromas a su perfil ácido y salino que ya tienen. Entonces, pero en cervezas como una Porter o como una IPA o como una Lager, no queremos este tipo de notas, no queremos una Lager que me huela a sudor de caballo. Entonces, ahí seguramente hay una contaminación porque no es lo que queremos. Hay algo indeseable y algo que no corresponde al estilo que estamos elaborando. Y estos microorganismos lo que generan es ácidos grasos de cadena larga, que son ácidos caprílico, cáprico y caproico, que son los responsables de este aroma a cabra, a sudor de caballo. Aromas fenólicos que se pueden describir como aromas aplásticos o aromas como a medicina, como a medicamento, pueden indicar la presencia de levaduras salvajes, lo cual es indicio de una mala sanitización, o por la presencia de clorofenoles en agua. Si no tenemos un buen tratamiento del agua, los clorofenoles pueden llegar a la elaboración y pues desarrollar este tipo de aromas indeseables. O ya en un caso muy extremo, vinagre. Cerveza vinagrada, que es por la contaminación por bacterias del género Acetobacter, que pues lo que generan es ácido acético. Entonces, todos estos son posibilidades de contaminación. Y el mal manejo de cerveza envasada también es un problema. Nosotros, pues como cerveceros, tratamos de preocuparnos un poquito sobre cómo es que nuestra cerveza se maneja una vez que sale de la planta, pero pues muchas veces no tenemos control directo sobre esas condiciones. Y el primero es la oxidación. Aromas oxidado, bueno, la oxidación de cerveza se percibe como aroma a cartón o papel mojado. Se produce por un compuesto que es el trans-2-nonenal, y esto se da por cervezas viejas o por cervezas almacenadas a altas temperaturas. Cuando hablamos de cerveza envasada y hablamos de latas o botellas, al llenar las latas o las botellas siempre hay un riesgo de entrada de aire. No son sistemas completamente sellados y completamente eficientes. Entonces, esa posibilidad de entrada de aire en términos prolongados puede llegar a tener un efecto muy importante sobre el desarrollo de la oxidación, porque ese aire contiene oxígeno y si la cerveza no se almacena en condiciones adecuadas, puede haber oxidación de los compuestos de la cerveza. Además, el principal y el más feo en este tipo de defectos es el azorrillamiento.
también conocido como cerveza quemada. La cerveza azorrillada o cerveza quemada se da por exposición a luz ultravioleta principalmente. La luz ultravioleta genera oxidación de los compuestos de lúpulo principalmente, que son compuestos orgánicos complejos y que tienen átomos de azufre en sus estructuras. Entonces, al exponerse a la luz ultravioleta, los enlaces se rompen y se producen compuestos azufrados, mercaptanos y sulfuro de hidrógeno. Estos compuestos son completamente desagradables, seguramente si han estado en alguna fuga de gas los ubicarán, huevo podrido principalmente, y pues se dan por esta exposición a la luz ultravioleta y por el uso de envases translúcidos como las botellas. Y es por eso que si me gustaría que se llevaran una lección de esta plática es que la lata es un mejor envase que la botella. ¿Por qué? Porque es como un barril en pequeño. Es completamente opaca, es impermeable al oxígeno, se enfría más rápido, aparte. Para nosotros es más barata, es más fácil de reciclar el aluminio que el vidrio. Y además, bueno, el argumento que mucha gente me da es que la botella es mejor porque se siente, la textura de la botella es mejor cuando te la estás tomando, tal vez, pero la cerveza no se debe de tomar directo del envase, se debe de servir en una copa, en un vaso, en un tarro, y es ahí donde puedes aprovechar mejor sus propiedades sensoriales, sus aromas, sus sabores. Sí, tomártela de una lata es muy desagradable y si me lo preguntas, pues a lo mejor la textura de tener el vidrio en la boca es más agradable y por lo tanto es mejor tomársela de la botella. Pero lo ideal es tomarla servida en cristalería, vaso, tarro o copa. Entonces, y para evitar el desarrollo de defectos como estos, la lata es muchísimo más efectiva. Y pues hemos tenido afortunadamente un movimiento cervecero independiente que ha estado de acuerdo y muchas grandes cervecerías ya han empezado a migrar a la lata y a dejar la botella de lado. Y bueno, ya casi para terminar, vamos a hablar sobre lo que es el fenómeno sociocultural. La cerveza no nada más es un lubricante social, también es un aspecto histórico. Como ustedes lo vieron, hay muchas ciudades que tienen tradición histórica cervecera, que ha sido parte de su cultura durante mucho tiempo. El Oktoberfest es un ejemplo muy importante, que es esa expresión de todas esas tradiciones y esa historia que hay detrás de las cervezas que se elaboran en esas ciudades. Pero la cerveza no nada más es historia, la cerveza también es política, también tiene causas sociales. Esta cerveza que tenemos aquí, que se llama No Label, de una cervecería que se llama Brewdog, que son de las más importantes en Escocia. De hecho, creo que acaban de abrir su hotel cervecero, en el cual te puedes servir cerveza de prácticamente cualquier punto del cuarto en el que estés, hasta en la regadera. Ellos están muy comprometidos con sacar cervezas constantemente que tengan algún mensaje social. Y esta cerveza en particular, que se llama No Label, la sacaron en conmemoración con el Día de la Visibilidad de las Personas Trans. Y justamente se llama así, No Label, o sin etiqueta, porque pues se identifica con esa causa de las personas trans. Aquí en México tenemos Cerveza Apolo, que está comprometida con donar parte de sus ganancias a refugios de perritos en la calle, de perritos rescatados. Y de hecho ellos maquilan muchas de sus cervezas aquí en la planta en la que estoy ahorita, en la planta de Ciprés. Y pues bueno, siempre están preocupados como por innovar en los estilos, pero también en ofrecerle algo que le llame la atención a la gente para mantener ese apoyo a los refugios constante, ¿no? Están muy preocupados también por eso. En el aspecto histórico, pues la cerveza ha estado desde los inicios de la historia de la humanidad. La receta de cerveza más antigua de la que se tiene registro está en la Oda a Ninkasi, que era la diosa en Mesopotamia de la cerveza. Obviamente la cerveza en ese entonces era muy diferente a lo que tenemos ahora, pero es la receta de lo más parecido a lo que se tiene de cerveza a inicios de la civilización en Mesopotamia. Durante la Edad Media,
muchos de los, algunas órdenes religiosas empiezan a tener la actividad de elaboración de cerveza para sustento propio y para comercio, para mantener la, eh, la economía de los conventos corriendo. Y en épocas de frío o en épocas donde había que ayunar, lo único que tomaban los monjes era cerveza, porque pues era lo único, o sea, no podían comer alimentos sólidos, entonces lo único que tomaban era, para mantenerse nutridos, era cerveza. En Reino Unido, en Inglaterra, había la tradición de las ale wives, o ale, esposas ale de Inglaterra, por ahí de mediados de la Edad Media, y eran mujeres que estaban dedicadas a la elaboración y el comercio de cerveza. Y tenían un aspecto muy particular porque para hacerse resaltar en los mercados y llamar la atención y pues darse a conocer, utilizaban sombreros negros puntiagudos muy largos y casi siempre llevaban una escoba para limpiar su lugar de trabajo o el lugar donde estuvieran vendiendo la cerveza. Y si esta imagen les resulta particular, pues es porque la imagen tradicional de las brujas viene de ahí, de las alewives de Inglaterra, que se empezó a satanizar mucho esta imagen de las alewives y a asociársela con algo negativo que eran las brujas, porque se les quería, o bueno, había un movimiento en su contra, porque era mal visto por la gente conservadora que las mujeres fueran independientes y llevaran su propio negocio. Entonces, esa imagen que ellas tenían para darse a conocer y vender su cerveza, se empezó a asociar cada vez más con algo negativo que eran las brujas. Y pues de ahí viene esa imagen clásica que tenemos de las brujas con sombreros puntiagudos y que volaban en escobas. En Estados Unidos, pues en la década de los años 20, el movimiento de la prohibición de la cerveza, que pues al final fue abolida, pero pues bajo mucha presión social. Y en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, se retomó mucho el concepto de la pureza y empezó a hablarse de que la cerveza alemana era la más pura, tanto así que se retomó una ley del siglo XIV, que era la ley de la pureza alemana, que solo limitaba a la cerveza a elaborarse con agua, malta, lúpulo, y originalmente no se conocía la levadura, pero bueno, ya en el siglo XX se incorpora la levadura. Entonces, los alemanes, los nazis, retomaron como ese concepto y también lo aplicaron un poco a la cerveza. Y del lado de los aliados, Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra en esa época, mandó a instalar plantas de producción de cerveza en los buques de guerra británicos para producir cerveza y que llegara fresca al frente de guerra, a los soldados que estaban en el frente, para mantener la motivación de las tropas, porque pues era lo único. Y sacar la cerveza, hacerla en las Islas Británicas y mandarla hasta el frente, era a veces muy riesgoso porque o no llegaba, porque obviamente era zona de guerra, o llegaba muy maltratada. Entonces, pues la gente no se la quería tomar. Entonces dijo, pues para quitarnos esos problemas, instalen unas plantas de cerveza en los buques de guerras y derecho cerveza directo para los soldados. Entonces, pues ha estado en prácticamente todas las esquinas de la humanidad. En cuestión de tecnología, la escala de pH fue desarrollada como herramienta para el estudio de las levaduras. Sorensen desarrolla la escala trabajando para los laboratorios de la cervecería Carlsberg en Alemania. Muchas técnicas de microbiología de alimentos han sido desarrolladas gracias al estudio de la microbiología de la cerveza, de la fermentación. Y más recientemente, las cuestiones filogenéticas que se han hecho sobre las levaduras, sobre todo del género Saccharomyces, han empezado a dar una idea mejor de cómo es que se ha ido llevando a cabo la domesticación de las levaduras, en general no nada más para cerveza, sino también para la elaboración de pan o algunos otros fermentos. Entonces se ha conocido mucho y ya se ha desarrollado mucho en esas técnicas de análisis filogenético gracias al estudio de las levaduras no solo de la cerveza, sino en general de las fermentaciones derivadas que tienen que ver con levaduras del género Saccharomyces. Y pues bueno, vámonos, prácticamente ya acabé. Espero no haberlos mareado mucho, pero me voy a adelantar a una de las preguntas que todo mundo me hace y es ¿por qué la cerveza artesanal es tan cara? Y aquí hay un pequeño esquema de la composición de los costos
por los que se compone, bueno, la composición de los costos de un precio de cerveza artesanal. Y como podrán ver, los impuestos, el impuesto especial sobre productos y servicios, el IVA sobre la producción, el impuesto sobre la renta y el IVA sobre la venta son de los principales responsables de que se dispare tanto el costo de producción de una cerveza artesanal. Y pues ahí sí tenemos que responder a la legislación y cada año se hace, pues cada cierto tiempo se hace una presión por parte de las asociaciones de cerveceros sobre las legislaturas para tratar de unificar los impuestos que se le aplican a las grandes cervecerías con los que se nos aplican a nosotros, porque pues realmente nos limita mucho en el mercado. Solo aquí en México tenemos menos del 1% del mercado nacional, pero se nos cobra prácticamente el doble de los impuestos. Entonces, pues sí, lo ideal sería estar en un plano equitativo, pero pues poco a poco vamos haciendo esa labor de convencimiento con la clase política y esperemos llegar ahí pronto. Y pues bueno, las chicas del SECAM, prácticamente yo ya acabé, así que podemos pasar a la cuestión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Marco. Aquí tenemos algunas preguntas. Diana Giselle nos pregunta a qué se refiere con fermentación limpia. Ah, la fermentación limpia nos referimos a que sea con un perfil adecuado. Muchas veces durante la fermentación o en el transcurso de la fermentación se van produciendo muchos aromas muy intensos que poco a poco van desapareciendo. Al final de la fermentación ya prácticamente no se detectan. Sobre todo aromas esterosos, que los ésteres pueden llegar a dar notas como muy frutales, a veces son muy agresivos. Y si la cerveza que tú estás elaborando no corresponde o no integra ese tipo de perfiles aromáticos, pues entonces no tienes una fermentación limpia. Tienes una fermentación limpia cuando los mantienes a raya, por así decirlo, o en un nivel adecuado para el estilo que estás elaborando. La limpieza de una fermentación va a depender de la calidad de tu mosto, el control de la temperatura y de que estés utilizando una cepa de levadura adecuada para el estilo que estás elaborando. Aquí también tenemos otra pregunta por parte de Gustavo Salazar. ¿Cada cuánto tiempo debemos de cambiar el cultivo de levaduras para evitar que el cultivo mute? Dependerá mucho de la frecuencia con la que las estés usando. Si pasa mucho tiempo entre que cosechas, la retiras del fermentador y la vas a volver a usar, pues obviamente vas a limitar la viabilidad de las levaduras porque ese tiempo de almacenamiento genera una pérdida de viabilidad. Si lo ideal es llegar hasta 10 generaciones, siempre y cuando haya muy poco espacio entre cada una. Lo ideal, por ejemplo, nosotros aquí lo hemos llegado a hacer. Estamos terminando una fermentación en un fermentador y estamos metiendo otra y el mismo día la pasamos directamente entre fermentadores. No hay un paso intermedio. Entonces, si pudieras hacer eso así directamente de fermentador a fermentador, porque así lo acomodas, así acomodas tu producción, puedes llegar más o menos hasta las 10 generaciones. Lo ideal es que tengas, cada que hagas esto, a un análisis de un conteo de células viables al microscopio para calcular adecuadamente la concentración de células viables y que ese cultivo sea adecuado para una siguiente fermentación. Pero si no tienes esa posibilidad, pues sí, mucho de la cuestión tendrá que ver con la parte visual. Si es una levadura que se ve de buen color, de una textura adecuada, que no se vea muy floculada, que no se vean grumos dentro de ella, es con lo que te puedes ayudar. A ver, aquí tenemos también otra pregunta de Saúl Ruiz. Dice, para el control de algunos microorganismos se realiza una especie de medio de cultivo que inhiba la formación de organismos no deseados según el estilo. Si es así, ¿en qué parte del proceso se realiza esto? Mira, nosotros no tenemos, bueno, que yo sepa, no es como muy común el uso de medios de cultivo para ubicar microorganismos. Nosotros aquí tenemos un control de limpieza, tenemos un protocolo de limpieza de tanques y líneas
que involucra un lavado ácido, un lavado alcalino y sanitización. Después de este protocolo, nosotros utilizamos unos hisopos que son reactivos a ATP y esos hisopos se ponen en contacto con las superficies que estamos lavando, el interior del tanque, alguna manguera, alguna línea para trasvasar cerveza después de la limpieza. Si el hisopo me da positivo, una reacción positiva, entonces yo sé que ahí hay presencia de algún microorganismo que puede estar vivo y puede llegar a ser contaminación. Entonces, eso es como para nosotros lo más práctico. Si ya tienes mucho dinero y quieres verte muy extravagante, puedes montar tu laboratorio, tomar muestras de las superficies y ahí hacer una selección con medios de cultivo para identificar los microorganismos que puedes llegar a tener en tus superficies. Pero en la práctica, a menos que seas una cervecería con mucho dinero y una instalación y una infraestructura muy especializada, es poco probable que lo encuentres. Pero sí, lo que puedes hacer es, según las cervezas que vayas a elaborar, si vas a elaborar cervezas con estos microorganismos, por ejemplo, la buena práctica de manufactura te indica que no puedes mezclar lo que haces en estas cervezas especiales, como las Brettanomyces, las que utilizan Brettanomyces, Periococos, Lactobacillus, no las puedes poner en contacto con lo que haces normalmente de cervezas clásicas, como IPAs, Porter o Lagers. ¿Para qué? Para evitar la contaminación. Entonces, esa separación física sí es deseable. ¿Por qué? Pues si no, ahí estás arriesgando el resto de tu producción a que sea propensa a una contaminación. Pero ahí sí, al final de cuentas, creo que puedes depender de eso y no necesitas llegar a usar esos medios de cultivos especializados para andar monitoreando la presencia de estos microorganismos en tu planta. Muchísimas gracias. Diana también nos pregunta a qué se refiere con que las levaduras se estresan. ¿A qué me refiero con que las levaduras se estresan? Pues el estrés en las levaduras se observa como la producción de compuestos de aroma y sabor que se desvían del metabolismo de la fermentación alcohólica. Las condiciones de la levadura, no, bajo condiciones adecuadas, las levaduras llevan a cabo una fermentación sana porque solo se enfocan en ese crecimiento, en aprovechar lo que está en el mosto, esos nutrimentos que vienen del mosto, convertirlos en alcohol y en compuestos de aroma y sabor. Si nosotros la sacamos de esa zona de confort, lo que va a ocurrir es que el metabolismo se va a empezar a ir a rutas que no necesariamente te dan compuestos de aroma y sabor aceptables o agradables, sino que se van a ir a la producción de un mecanismo de defensa para resistir esas condiciones adversas en la fermentación. Entonces, ese estrés se produce como respuesta a esas condiciones adversas en la fermentación y como tal, como le estamos sacando de esa zona de confort, ya no va a producir lo que nosotros queremos que produzca, ya va a producir lo necesario para ella mantenerse viva porque está en condiciones adversas. Entonces, ese es a lo que llamamos el estrés, cuando el metabolismo de la levadura se desvía para asegurar su supervivencia, pero eso a nosotros ya no nos sirve porque para asegurar su supervivencia lo que va a generar es compuestos que no nos gustan en la cerveza. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál sería la temperatura óptima de almacenamiento de una cerveza recién envasada? Nosotros tenemos una cámara fría que tiene una temperatura constante de 7 grados centígrados. Entonces, en cuanto nosotros envasamos, llevamos las latas a la cámara fría y ahí se mantienen hasta que salgan, hasta que se hagan pedidos y se manden a las tiendas, a los distribuidores. Los barriles también se guardan a esas temperaturas. Lo ideal, lo más común es que haya, bueno, las cámaras frías tradicionalmente trabajan alrededor de 5 a 9 grados centígrados, dependiendo del tamaño, la capacidad y el consumo eléctrico. Pero sí, entre 5 y 9 grados centígrados. Muchas gracias. Luis Gerardo nos pregunta, ¿actualmente qué tipo de cerveza está en tendencia o qué nuevos productos innovadores hay en el mercado? Újole, pues depende a quién le preguntes.
aquí en México están muy de moda las cervezas ácidas, las sour beers, porque se llevan muy bien con frutas muy tropicales que aquí en México se dan bastante bien. Nosotros aquí en Cervecera Ciprés compartimos la planta con Morenos, con cerveza Morenos, y ellos han hecho cervezas ácidas con mango, con maracuyá, con kiwi, y pues se les venden muy bien, se les acaban muy rápido. A nosotros nos llama mucho la atención las IPAs, jugar con los perfiles de lúpulos. Hace poquito sacamos una IPA en colaboración con otra cervecería que se llama Paracaidista, y usamos solo lúpulos neozelandeses, solo lúpulos de Nueva Zelanda, y la verdad es que es algo muy diferente a lo que esperábamos y a lo que estábamos acostumbrados. También empieza a haber tendencia de cerveza sostenible. Hay una cervecería aquí en Tlalpan que se llama Monstruo de Agua, por aquí anda también la foto, y ellos hacen cerveza con agua de lluvia, obviamente tratan el agua de lluvia, cultivan su propia malta y su propia cebada para hacer malta, aislaron sus propias levaduras y pues utilizan ingredientes tradicionales, utilizan hoja santa, aguamiel y lo incorporan a su cerveza. Nosotros también ahorita estamos jugando con algo que no es cerveza, pero que es un fermento también, que es hidromiel, que es un fermento a base de miel. La miel es la fuente de los azúcares fermentables y también andamos por ahí jugando con su integración con otros ingredientes. Muchísimas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta. Dice, cuántos tipos de lúpulos es conveniente usar para un tipo de cerveza? Depende de la cerveza. Yo lo que he visto que se utiliza más, cuando estaba en Cervecería Reforma teníamos una Red Ale que utilizaba 5 lúpulos diferentes. Y esa complejidad le daba una buena integración con el tostado de las maltas caramelo. Eh, Hay tendencias, bueno, hay cervezas que solo usan un mismo lúpulo. De hecho, se les conocen así como cervezas single hop, que en toda su elaboración utilizan solo una variedad de lúpulo. Lo tradicional es dividir, bueno, lo que yo he visto, mi experiencia, que tampoco es tan amplia, porque pues solo llevo trabajando en este medio 5 años, pero lo que más he visto es que se ocupan entre 3 y 4 variedades de lúpulo. 5 ya es algunos que les gustan mucho las cervezas lupuladas y muy aromáticas, pero 3 o 4 es como lo tradicional. Muchísimas gracias. Sebastián Solís nos pregunta, ¿México es un productor de malta y lúpulo o se tiene que importar? De lúpulo no. Hay un proyecto de cultivo de lúpulo en la parte norte del estado de Baja California, que es lo que más se acerca en el territorio nacional a la zona ideal de cultivo de lúpulos. Pero el lúpulo es una planta que tarda mucho en adaptarse a las condiciones climatológicas y usualmente se toman hasta 12 generaciones para poder adaptarlo adecuadamente o que se adapte completamente a esas condiciones. Y 12 generaciones implican 12 años, entonces todavía falta un poquito. La malta, sí tenemos producción de malta en México, sobre todo en la región del Bajío y en la parte del altiplano, como estados como Puebla e Hidalgo son productores importantes. Sin embargo, esta producción de malta está acaparada por el duopolio, que son Cuauhtémoc Moctezuma y, bueno, que es Heineken, y Grupo Modelo. Entonces, para los productores pequeños, no, nosotros prácticamente no tenemos acceso a la malta y nosotros sí tenemos que importar. Compramos malta de importación. Y además, como México es el principal exportador de cerveza a nivel mundial, aún la cantidad de malta que se produce aquí no alcanza para abastecer la producción y que seamos ese nivel de producción por el que somos el principal exportador de cerveza a nivel mundial. Entonces, aún el duopolio, las grandes empresas todavía tienen que importar parte de su malta porque la producción nacional no les alcanza. Y eso a los pequeños productores, a los pequeños cerveceros, nos obliga a solo, porque ellos acaparan la producción más nacional que no les alcanza, pues a nosotros nos obliga a importar prácticamente toda la malta que utilizamos.
Muchísimas gracias, Marco. Miriam Odali nos pregunta, para la elaboración de alguna cerveza con tonos de frutas, ¿en qué parte del proceso se agrega jugo o pulpa y de qué forma? Lo puedes agregar en el macerado. Eh, lo ideal es que si estás utilizando pulpa o jugo, que tu proveedor te asegure que es inocuo, que está pasteurizado o que es seguro, para que tú no lo tengas que pasar por el proceso de ebullición, que lo puedas meter directo al fermentador, porque durante la ebullición puedes perder mucho de esos aromas o ese perfil sensorial que quieres en la cerveza al final. Entonces, si tu proveedor es adecuado, lo puedes y te asegura que que su producto es seguro, la pulpa o el jugo es seguro, entonces lo puedes meter directo al fermentador. Ahí contribuye con azúcares fermentables también. Y pues eso sí lo tienes que hacer con cuidado porque si no puedes generar un potencial de alcohol enorme y generar una cerveza muy alcohólica que pues puede ser peligrosa. Eh, Hay cerveceras que utilizan, por ejemplo en Italia hay una tradición de las que se llaman cervezas de uva, o bueno, en italiano es birra all'uva, que para ellos es una clasificación de cerveza en la que utilizan el mosto de la uva, o sea, el jugo de las uvas, de las uvas prensadas, y lo integran al mosto durante la ebullición o después ya para la fermentación. Entonces es una cerveza que se hace a partir de mosto de cebada y mosto de uva. Ahí hay una opción, pero principalmente yo lo que he visto aquí cuando quieren utilizar frutas es usar pulpas, usar jugos, pero meterlos ya en la fermentación para que el perfil sensorial se mantenga y no pase por el proceso más agresivo que es la ebullición, en donde sí pueden perderse. Muchísimas gracias. Aurora Rodríguez nos pregunta, ¿hay algún porcentaje para cada ingrediente? Eh, Porcentaje, pues la cerveza es 98%, no, 95% agua. Y todo lo demás es alcohol y compuestos de sabor y aroma y dióxido de carbono disuelto. Hablar de porcentajes, pues tendrías que especificarme en qué parte del proceso. Porcentajes de malta, pues de tu 100% de malta, lo ideal es, por ejemplo, que al menos el 60% sea malta base y el resto puede ser malta especial. ¿Por qué? Porque para la malta base es necesaria para llevar a cabo la fermentación y si no tienes suficiente, tu fermentación nunca va a arrancar porque no va a haber el suficiente azúcar para que la levadura empiece a crecer. Entonces ahí hablamos de un porcentaje de malta base necesario mínimo. Los lúpulos, pues depende de qué cerveza quieras hacer. Si quieres hacer una cerveza amarga, el mayor porcentaje de tu lúpulo debe de irse hacia amargor y el menor hacia aroma. Si quieres hacer una cerveza más aromática, pues lo contrario. Ahí depende de tú mucho lo que quieras hacer. La levadura, pues la cantidad de levadura que inocules o que utilices no la puedes manejar tanto en porcentaje porque depende de la concentración de células viables, de la cantidad de mosto que vayas a inocular. O sea, no es lo mismo inocular 1000 litros que 2000 litros que 3000 litros. Entonces, la cantidad de levadura varía dependiendo del volumen que vayas a producir. Y es Marco. José Asiel nos pregunta, ¿qué tan costoso es implementar una cervecería artesanal? ¿Qué tan costoso? Pues es un gran y enorme depende. Cervezas, el término artesanal ya no es tan utilizado porque artesanal involucra, bueno, el concepto involucra algo que sea con las manos, algo que se hace a mano y de manera muy rudimentaria, si lo quieres ver así. Nosotros aquí en Ciprés tenemos ya equipo especializado, ya tenemos una casa de cocción, ya tenemos fermentadores, tenemos bombas. Así que artesanal, pues pues no. Nos gusta más el término independientes, refiriéndonos a que no somos, no dependemos de un consorcio internacional.
Dicho esto, creo que depende mucho del tamaño que vayas a manejar. Si quieres tener una planta de producción de 60 litros, pues sí te andas gastando por ahí de, yo creo que como unos 150,000 pesos solo en el equipo. Y te falta las instalaciones de gas, la instalación eléctrica, los reactivos, la materia prima, eh, el frío, o sea, que tengas una buena fuente de frío para mantener temperaturas o mantener tu cerveza en condiciones adecuadas, los envases, las etiquetas. Puedes ir desde en un nivel casi casero, prácticamente casero, desde los 250,000 pesos hasta un nivel ya más profesional como el que lo tenemos aquí, que nosotros somos una cervecera pequeña, que sí andamos por ahí de los 8 o 9 millones, solo de equipo, más todo lo demás, las instalaciones, el sistema de frío, la materia prima, pagar renta, pagar luz, pagar agua. Sí, puede llegar a ser una inversión considerable. Muchas gracias, Marco. Aquí nos pregunta José Asiel de nuevo, ¿cómo lograste entrar en el negocio de la cervecería artesanal? Ah, eh, cuando terminé la carrera, cuando me titulé, entré a un diplomado de Beer Sommelier en una escuela que se llama Academia Mexicana de Enogastronomía. Y la sede en ese entonces era Cervecería Draconus. Y cuando Draconus abrió la vacante de ayudante, bueno, de asistente en cervecería, los primeros a los que nos avisaron fuimos a los estudiantes del diplomado de Beer Sommelier, que es sommelier de cervezas, pues. Y pues nos sometieron a un proceso bueno, a los que estábamos interesados, mandamos el currículum y nos sometieron a un proceso de selección. Yo tenía una ventaja porque el cervecero de ahí, de Draconus, era ingeniero biotecnólogo. Y yo por tener el antecedente de químico de alimentos tenía una buena comunicación con él, nos entendimos muy bien. Me hizo un examen, me hizo traducir algunos textos e interpretar algunas recetas y pues eso al final fue por eso que me quedé. Y pues esa parte de trabajar o de estar dispuesto a trabajar con gente que no necesariamente sabe de lo que tú sabes, ¿no? En Draconus era una cervecería, pero también era un restaurante y era un bar. Entonces yo tenía que interactuar y eso fue una de las cuestiones claves por las que, o uno de los filtros principales, era que teníamos que interactuar con la gente de piso, con los meseros, con el jefe de barra, con el chef. Y pues al final, esa evaluación de la capacidad que teníamos para comunicarnos con otras áreas que no necesariamente son científicas duras, fue una de las principales razones por las que terminé quedándome. Y de ahí, pues, afortunadamente no he tenido que buscar mucho y pues esa experiencia ha sido muy, muy gratificante. Muchísimas gracias, Marcos. Saúl Ruiz nos pregunta, ¿qué consejos podrías darle a alguien que quiera elaborar su propia cerveza artesanal de forma casera? ¿Qué consejos? Mm, Una, que busques formarte. Digo, nosotros tenemos ya la ventaja en la facultad de tener acceso a información que nos pueda ayudar y dar una ventaja de salida. Este, yo creo que repasar y retomar esa información es muy valioso, pero ya llevarlo a la práctica sí te recomiendo o que tomes un curso, que pues ahorita sí está medio cañón, porque pues las condiciones de la pandemia no lo facilitan mucho. Afortunadamente hay muchas fuentes en internet. De hecho, mi siguiente, aquí está. Fuentes de información que puedo recomendar son sitios de, por ejemplo, la Master Brewers Association of the Americas, la Sociedad de Químicos Cerveceros de Estados Unidos, American Society of Beer Chemists, Brewers Association, en Reino Unido el Institute of Brewing and Distilling,
tienen por ahí cursos a distancia, son un poquito cariñosos, pero la verdad es que valen mucho la pena. Y hay una página que a mí me gusta mucho que se llama Brulosophy. Es una página en Facebook que tiene muchos experimentos a nivel casero y comparan maltas, comparan condiciones de fermentación, comparan el uso de sales y te presentan como ese reporte que nosotros estamos acostumbrados a hacer en el laboratorio, ¿no? De introducción, antecedentes, hipótesis, diseño de experimentos, resultados, discusión. Y a mí se me hace muy, muy agradable. Y aparte tienen un podcast en Spotify, Brulosophy. Así lo pueden buscar en Facebook y en su página de internet y en Spotify. Y a final de cuentas, pues también somos un gremio muy unido. Siempre estamos dispuestos a platicar con gente que le interese. Yo pues, siempre estoy dispuesto a resolver dudas. Desafortunadamente yo no puedo asesorar mucho en la cuestión casera porque esa parte yo me la salté. Llegué directo como al equipo profesional, pero aquí siempre hay cerveceros que estén dispuestos porque empezaron así. Muchos cerveceros ya grandes, ya después de 7, 8 años del movimiento cervecero en México, ya tienen como toda esa formación y pues al final empezaron desde cero, desde la parte casera. Yo sí te recomendaría que pues, si conoces a alguien, busques que te asesore, pregúntale todo lo que quieras, eh, pues, acercarte a alguien que sepa y pues creo que, bueno, SECAM puede darles mi correo y mi información de contacto si es que llegan a tener alguna duda. Si yo no lo sé, seguramente conozco a alguien que sí lo sepa. Entonces, pues, porque también este medio es muy pequeño y somos, a pesar de que hay competencias, somos muy unidos y nos gusta mucho compartir esa información. Y pues sí, tener a alguien más a quien ayudarle a resolver dudas es muy gratificante. Así que pues también acércate a alguien que te pueda ayudar y que sepa más que tú. Muchísimas gracias, Marco. Y la última pregunta que es de Daniela. ¿Cuál es el máximo porcentaje de alcohol que es permitido en la cerveza? El máximo porcentaje de alcohol. Depende mucho de la legislación nacional. Eh, sí, ya por ahí arriba del 12% ya empieza a volverse muy tenue la línea entre cerveza y destilado. Aquí en México, la verdad es que no estoy tan seguro. Creo que andamos por ahí del 12-13% como límite para que lo puedas llamar cerveza. Pero, por ejemplo, en Escocia hay cervezas, que creo que es la cerveza más alcohólica, que creo que es del 60%, que se llama Snake Venom o veneno de serpiente. Obviamente no lo logran con una fermentación primaria, sino hay otros procesos de enriquecimiento alcohólico y esta es una cerveza muy peligrosa y muy fuerte. Y pues al final depende mucho de pues, hasta dónde quieras extender el concepto de bebida fermentada, bebida alcohólica fermentada. Aquí en México, te digo, por cuestiones legales de normatividad, andamos por ahí del 12-13%, me parece. Pero también depende mucho del país. Muchísimas gracias, Marco. Aquí hay otra pregunta. Sí, Eh, ¿Dentro de un país existe una preferencia entre distintos tipos de cerveza o todos pueden ser aceptados? no, sí hay tendencias. Sobre todo en regiones clásicas, los alemanes y República Checa son, están muy asociados, casi no se salen de su zona de confort. Están muy apegados a sus estilos clásicos. Sí hay cierto grado de innovación, pero sí es muy difícil que se abran a otros estilos. Yo diría que hay más variedad en países que normalmente no son de tradición cervecera, que sí se abren a conocer varios estilos. China, Estados Unidos, América Latina en general, porque no nada más México, hay cerveceros argentinos, colombianos, peruanos, que se dedican a explorar la variedad de estilos y a presentarlos y tratar de integrarlos a su cultura, ¿no? E integrar ingredientes locales. Y creo que eso sí se da más en el continente americano que en el viejo mundo, ¿no? En Europa no es tan fácil. En Reino Unido hay un matiz
bueno, hay una zona muy gris, hay cervecerías que sí se dedican mucho a innovar y hay otras que se aferran mucho a lo clásico, pero sí depende mucho del país. Muchísimas gracias, Marco. Aquí Gregorio Olvera nos agrega que según la NOM 199 del 2017, dice que es del 2 al 20% de Mira, alcohol. sí, bueno, ahí tenía yo mal el dato. Pues sí, ahí está. Para que legalmente en México puedas decirle cerveza, pues sí tiene que tener más, a lo mucho el 20% de alcohol. Que sí, hacerlo mediante una fermentación sencilla es complicado. No, la levadura es muy difícil que alcance esas concentraciones de alcohol y las sobreviva para terminar la fermentación. Muchísimas gracias, Marco. A continuación los dejo con nuestra compañera Fernanda, miembro del SECAM. Bueno, pues eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por habernos dado esta plática. Gracias a Marco por toda la información que nos dio hoy y que nos compartió. La verdad me pareció muy interesante y un muy buen aporte a la comunidad de químicos de alimentos para que nos sigamos interesando en estos temas. Y también a todos los demás, pues estén presentes a nuestras redes sociales, síganos, estamos en Facebook y en Instagram para que puedan seguir entrando a otros webinars y pláticas que tenemos para ustedes. Muchas gracias a